Sí, ¿cómo está, doctor? Bueno, quiero darle la bienvenida a todos. Gracias por estar en sintonía con la página de Estudio.cl. Mi compañera Catalina y yo estamos muy felices que ustedes estén presentes hoy aquí. Hoy tenemos como invitado al doctor Jorge Pino Mesa, quien él es de Paraguay y hoy quiere compartir una información bien valiosa con ustedes. Él es odontólogo de la Universidad Autónoma de Paraguay desde el año 2004. Es doctor en odontología, Universidad Autónoma de Paraguay del año 2007. Hizo una especialización en odontopediatría en la Universidad Autónoma de Paraguay en el 2007. También hizo una especialización en ortodoncia en la Universidad Autónoma de Paraguay en el 2014. Una especialización didáctica en la Universidad Nacional de la Asunción en el 2009 y hizo un máster también en la Universidad Autónoma de Paraguay desde 2016 al 2018. Entonces, todos sean bienvenidos. Espero que disfruten la charla de hoy. Bueno, los dejo con el doctor. Hola, ¿qué tal? ¿Me están escuchando bien? ¿Me escuchan bien, doctora? Sí, pero tiene como eco. Si lo tiene conectado desde otro teléfono, tiene que o bajar el volumen o colocarle un auricular. ¿Ahí qué tal? Todavía se sigue escuchando eco. ¿Ahí qué tal? Ahora sí. La verdad que yo no me escucho, ese es el tema. Pero se escucha bien. Bueno, hoy vamos a hablar de placas neuromio-relajantes, ¿verdad? Decidimos ese tema porque también ya habían tocado de repente el tema de bruxismo ya con la doctora Miriam Viloria y también la doctora Catalina Barra. Entonces, le agradezco a las doctoras por la invitación. Les saludo muy afectuoso desde Asunción, Paraguay. Y tengo mucho material como para compartir con ustedes y espero que de repente sea de su agrado y podamos compartir también opiniones, ¿verdad? Y tener luego el disenso, ¿verdad? Ya están diciendo que no sé. Ya dice Jeffrey Okeson, dice que tenemos que entender la función para poder entender la parafunción. Por eso es muy importante saber cuál es nuestro cometido final y básicamente nos conlleva a tener parámetros bien claros sobre los conceptos. Vamos a hablar prácticamente de oclusión orgánica, ¿sí? Y dice D'Amico que la oclusión es ideal, pero la desoclusión es vital. Entonces es importante también hablar de oclusión dentaria, pero también es importante hablar de la desoclusión de las mismas, ¿sí? Por eso muchas las veces entendemos como sinonimia, muchas las veces que bruxismo es básicamente desgaste de las piezas dentarias. Sin embargo, es una sumatoria de elementos para poder entender que no es solamente desgaste dentario, sino también hay otros elementos, como vamos a estar hablando posteriormente y en el transcurso de esta charla. La idea es muchas de las veces es saber y entender qué es bruxismo, ¿verdad? Y a veces hay como un teléfono cortado. Entonces, ese teléfono cortado, de alguna u otra forma, es importante definirlo y ir conceptualizando, y es lo que vamos a hacer hoy, que es enmarcándonos a conceptos y rompiendo ciertos paradigmas que venimos jugando con palabras preferentemente. Esto es algo que también seguro que a la mayoría le va a llamar la atención, ¿verdad? Que hoy en día se dejó utilizar el bruxismo del sueño como un concepto de parasomnia, sino más bien dice que el bruxismo del sueño actualmente involucra procesos complejos fisiológicos multisistémicos. O sea, no podemos hablar solamente del valor del odontólogo, sino más bien hay otros elementos multifactoriales
que nos invitan a pensar que ese paciente está bajo un estrés, una ansiedad, y lo va somatizando específicamente en el punto diana que estamos hablando ahora, que son las piezas dentarias, ¿verdad? Y más abajo dice que tampoco puede considerarse como un hábito oral, ¿verdad? Eso ya lo había dicho prácticamente la Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿verdad? Y lo replicamos en la LOC 2016 en Santa Marta, Colombia, cuando empezamos a hablar sobre el foro de bruxismo, ¿sí? Este material lo van a poder conseguir, es una revista de la LOC del año 2016 y van a encontrar esa información. También, ¿cuáles son los factores relacionados? Muchas las veces pensamos que el bruxismo es solamente desgaste dentario. En realidad es una partecita nada más, o la punta del iceberg, en la cual nosotros tenemos que ir observando para poder definir lo que es el bruxismo. Lo mismo pasa equivalentemente con un paciente que tiene desgaste dentario a nivel químico, ¿verdad? Que es la perimólisis, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de perimólisis, sino el diagnóstico final es el síndrome de reflujo gastroesofágico. O sea, entiéndase que el bruxismo no es un diagnóstico. Vamos a estar hablando en todo el trayecto de la charla también que hay elementos relacionados. El bruxismo está relacionado con la regurgitación que el paciente lo hace, ¿verdad? Y no solamente durante el día, sino también durante la noche preferentemente, ¿sí? Y también algo muy hablado y cuestionado hoy en día, que es el tema de las apneas obstructivas al sueño, que básicamente 40% de nuestros niños recaen con el tema de las alergias, ¿verdad? Y algo que en 2019 me cupo realizar también es el tema de obesidad, si tiene o no relevancia con relación al bruxismo, que eso es lo que vamos al terminar, vamos a terminar de hablar de ese punto, ¿verdad? Bueno, bruxismo, como le dije, en cierta forma afecta no solamente a niños, más bien en una prevalencia en la etapa preescolar tendrían a ser básicamente del 5 al 35%, y en la etapa escolar eso ya va subiendo del 35 al 40%. Entonces eso ya va prevaleciendo, va aumentando, no así como hablan muchos artículos que va disminuyendo, sino en realidad cuando va aumentando la edad del paciente, la franja etaria que nosotros estudiamos, vemos que las piezas dentarias también son las más aquejadas, ¿verdad? Y tenemos que ir cotejando con otros elementos para dar como un diagnóstico final, ¿verdad? Que son las oclusopatías, las bruxofacetas. Bueno, este trabajo me ocupo hacer con la doctora Palula Carpinelli, el doctor de Mestral también, y la doctora Velázquez, en la cual, sin necesidad de hacer un estudio piloto, tomamos la muestra de 18 pacientes para lograr la efectividad o querer entender si la placa o la férula de acrílico es más efectiva que la férula blanda, ¿verdad? Entonces hicimos un estudio comparativo del campo con 18 pacientes para las férulas blandas y 18 pacientes para las férulas rígidas. En realidad se tomaron en forma aleatoria y se le fueron proporcionando al paciente eso. Nos ayudó a encontrar en la acta odontológica venezolana porque, o si no, teníamos que estar prácticamente rendidos a un programa piloto o un equipo piloto para poder saber qué tan relevante es y para que nuestro estudio sea significativo, ¿verdad? Entonces, trabajamos con 18 pacientes para las blandas, 18 para las rígidas. En este artículo que ustedes pueden ver en la acta odontología venezolana, que es del año 2005, ¿sí? Entonces pudimos empezar y culminar esta tesis, estudio de campo comparativo, que es la efectividad de las férulas blandas versus las rígidas en pacientes con bruxismo, con episodios bruxistas, ya en el año 2007. Bueno, en realidad esos corchos lo que marcan es que cada paciente es único, en realidad, y la pieza dentaria no se puede considerar de forma autónoma o individual, sino más bien hay un complejo de elementos que tienen que estar en equilibrio, ¿verdad? Por eso los acróbatas ahí de curatela, para que realmente el sistema neuromuscular, el sistema dentario con la articulación de la confosis
la articulación temporomandibular y otras articulaciones como la cráneo-cérvico-mandibular deberían de estar jugadas en forma armónica. Por eso es importante una anamnesis, un examen clínico o los exámenes clínicos y los exámenes complementarios, saber si el paciente está con una disfunción temporomandibular, ya sea intraarticular o extraarticular, y eso va a ir acompañado con los exámenes clínicos que ustedes bien saben que en un 70-80% lo que va a marcar la diferencia para definir nuestro diagnóstico inicial, por así decirlo, nuestro diagnóstico presuntivo. Acá también en esta lámina le quiero presentar que la férula oclusal no es solo un eslabón para el tratamiento del bruxismo, no así se trata en toda su condición con este tipo de dispositivos. Se elabora básicamente, seguro que todos tenemos un historial clínico, esto es un historial clínico cerrado en la cual nos permite abarcar, ser bastante abarcantes y entender lo que es la oclusión funcional del paciente, entender básicamente toda la historia médica, los antecedentes psicológicos, los cuestionarios que tenemos que hacerle al paciente y ir anotando todo lo que de repente el paciente nos puede decir en la primera consulta, ¿verdad? La cantidad de piezas dentarias, todo lo que ustedes le pueda servir para un diagnóstico real a la hora de tener ese diagnóstico definitivo. Y anotar, obviamente, los controles de tratamiento que son muy importantes. En este caso, nosotros las férulas observamos desde el punto 0, 3 meses, y también culminamos con 6 meses. Tal es así que les decía que no solamente viene a ser el tema de los desgastes dentarios, sino también el diagnóstico diferencial que tenemos que hacer con los pacientes que muchas las veces tienen otras patologías que vienen a dar o dibujar al paciente en palabras, que es el tema de la cefalea, ¿verdad? Entonces es un punto también a tener en cuenta. Hay otros elementos como neuralgia del trigémino y otras patologías que en realidad el paciente puede referenciar y podemos hacer un diagnóstico no asertivo. Las proporciones también son pero muy importantes. Las dimensiones verticales o oclusales son pero muy importantes, y de hecho, según la teoría de Clark, nos ayuda estas placas o férulas oclusales para aumentar esa dimensión vertical si es que el paciente haya perdido proporción de piezas dentarias, ¿verdad? Entonces, la placa nos ayuda de alguna u otra forma a compensar esa dimensión vertical anterior y posterior perdida. Vemos también en estudios equivalentes que hay, generalmente la relación va con el tema de los dolores de la articulación temporomandibular, van con el tema de los dolores a nivel de la cervical, ¿verdad? Y en este estudio que estaba viendo, no había una correlación con el tema de la maloclusión, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la filosofía que nosotros estamos teniendo, o los libros que nosotros estamos acuñando muchas de las veces como material de lectura, es un tema discutido muchas de las veces que las oclusopatías generan disfunción temporomandibular y viceversa, ¿verdad? Entonces es importante entender también hacia qué lado vamos viendo la importancia de la oclusión, ¿verdad? La oclusión ideal. Otro de los puntos también muy importantes que se dan a nivel clínico es el tema de la apertura bucal. La apertura bucal, cuando el paciente no llega a tener, si estamos hablando de un niño, estaríamos hablando aproximadamente de 35 milímetros, ¿sí? 6 años, 8 años. Pero si estamos hablando de una persona adulta, 13 años aproximadamente, tendría que tener una apertura bucal aproximada de 45 milímetros. En mi caso particular, en mi estudio, encontré que los pacientes bruxómanos tenían hasta 55 milímetros. Por eso van a darse cuenta que muchas de las veces ese paciente que tiene una apertura bucal bastante amplia recae en un 80%, en mi caso, en mi casuística, con casos de hiperlaxitud. Entonces o también como para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Esos datos pueden ir corroborando, al menos si abrazan la especialidad de odontopediatría, con el libro de Ana Biondi,
que también es muy interesante, y otros libros como Nika Isberg y también otros como el libro de Otino. Bueno, eso es lo que le estaba comentando. Ahora, en este estudio prácticamente la gran mayoría de los pacientes tenían aproximadamente más de 50 milímetros, ¿sí? En un 39%. Creo que es en demasía, y no estaba prácticamente configurando que un paciente tiene en un gran porcentaje hiperlaxitud. Ahí referenciando un poco con esa imagen la implicancia del derivadio externo, como para poder entender que el paciente también puede tener dolores musculares. Eso creo que se saltó un chiquito, ¿verdad? Los dolores de las mialgias también suelen ser de parámetro dentro del músculo de la masticación, como para poder ir definiendo si el paciente está con un bruxismo específicamente. Nosotros tomamos como referencia el derivadio lateral, macetero, derivadio externo, y también el trapecio, sin olvidarnos del esternocleidomastoide. La apertura bucal puede ser vertical, que es la que es luz verde, así una señal semafórica. Vemos que es lo ideal del paciente. La simosa básicamente nos está dictando que el paciente ya puede tener un problema ya articular, así como la apertura bucal desviada. Esa clasificación podemos encontrar en el manual también de Rubiano, Mauricio Rubiano, con el tema de los tratamientos y confección de placas oclusales. Eso es lo que muchas las veces vemos con los pacientes hiperlaxos, ¿verdad? Son los pacientes que son acróbatas, muchos pacientes que estudian danza. Muchas las veces tenemos que hacer una buena revisión y corroborar el tipo de apertura bucal, ¿verdad? Y en lo posible esos pacientes no son calificados como para el uso de las placas o las férulas oclusales como estamos estudiando ahora, ¿sí? Estos pacientes tienen hiperlaxitud, también entran en el grado de hipoacusia. El paciente que tiene hiperlaxitud también tiene hipoacusia, porque ese ruido que nosotros conocemos en medicina como tinnitus, ¿verdad? El paciente lo puede recrear como zumbidos, ¿sí? Un paciente que ya está con hiperlaxitud lo tomamos en la escala de 4, de 9 de Beighton, ¿sí? Entonces eso es importante entender también y ver, ¿verdad? Por sobre todo repasar. Como les decía, básicamente el 80% de nuestros pacientes eran hiperlaxos, ¿verdad? Básicamente 28 pacientes de 36, básicamente 77.8%, ¿sí? Y los géneros encuestados, esto fue también al azar, básicamente fue 6-3, ¿verdad? 60% para las mujeres y 39% para los hombres. Los hábitos bucales eran bien notorios y sabidos que los pacientes bruxaban o eran bruxómanos porque eran estudiantes de odontología, eran mis alumnos del último año de la carrera. Entonces era más bien y más que marcado que esos pacientes tenían bruxismo. También los sonidos articulares hay que tener en cuenta, los chasquidos, que son como cuando nos sonamos los dedos, o la crepitación, que más bien es cuando arrugamos la hoja de papel, ¿sí? Son todos los detalles que pueden ir viendo y entendiendo en el libro de Nika Isberg, también el doctor Paseani, que recrean bastante bien lo que estoy hablando ahora. La palpación de los músculos. Generalmente el más aquejado en este estudio, las mialgias, fueron el derivadio externo, ¿sí? Le estoy resumiendo básicamente, ¿sí? En este estudio básicamente nos muestra que generalmente el recorrido de apertura bucal en su amplia mayoría fueron 66.9% pacientes con apertura bucal recta, ¿sí? En una revista que es de la LOB del 2018, ¿sí? También es importante entender, hablamos recién con el tema de las alergias, los pacientes con respiradores bucales, que la pérdida gravitacional de la mandíbula hace de alguna u otra forma el crecimiento de la apófisis coronoide muchas las veces, entonces dificulta una buena apertura en el paciente, ¿verdad? Entonces eso también está comprobado.
Con relación a la parte de la postura, bueno, es importante entender cómo nosotros dormimos y cómo nos colocamos. La posición más ergonómica es boca para arriba, ¿sí? Pero en este estudio la mayoría de los pacientes dormían de costado. Entonces también entendemos que ocurre lo que entendemos por bruxismo protectivo. El paciente sí o sí, al estar desacomodada la mandíbula, tiende a acomodar las piezas dentarias una con otras a través de este bruxismo protectivo que trata de apretar las piezas dentarias para el acomodo de las mismas. Por eso decimos nosotros en bruxismo duerme el cuerpo y no así el conflicto, ¿verdad? Por la revolución de emociones que generan en el transitar de ese sueño que tenemos, ¿verdad? Y hablamos muchas veces de la arquitectura del sueño. Es importante tener una buena arquitectura del sueño que nos llevaría a la misma cantidad de horas, 8 horas es lo ideal, ¿sí? Pero en cierta forma muchas veces no la podemos cumplir, entonces por eso es importante que esa arquitectura, esa higiene de sueño la veamos bien marcadas y en el mismo momento que la impartamos, ya en la casa, con los chicos o nosotros mismos, nos pongamos esa meta de dormir el mismo horario y levantarnos ese mismo horario en la cual es un alimento también para el cuerpo, ¿verdad? El 80% del descanso es básicamente para el cuerpo y 20% es para la fase psíquica. Por eso es muy importante el buen descansar, el buen dormir. Ahora entramos en la parte de las férulas, ¿sí? Muchas de las imágenes son del doctor Alfredo Carrillo, que me fueron cediendo para poder presentar esta presentación, y no solamente esta presentación, sino también las otras tesis que he presentado en el transcurso de mi formación ontológica. Vemos acá la clasificación del DIO, que es el dispositivo intraoclusal. La estructura generalmente es muy fácil que le demos a un paciente el famoso mordillo desde que nace, y básicamente la traspolamos un poco en la parte adulta también, que lo que ustedes van viendo en la columna derecha vendrían a ser las férulas que son rígidas, semirrígidas y blandas, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Solamente las presento, no están en forma equivalente la figura con la columna de la férula, pero sí exponiendo o esbozando básicamente que hay en el eslabón de toda nuestra vida hay varias placas que las utilizamos, entonces vamos a seguir hablando de ellas. Mi clasificación final en la tesis, cuando la presenté en 2007, fue que la férula se divide en rígida, semirrígida y blanda. Eso no encontramos muchas las veces en la literatura, sino más bien la dividen en rígida y blanda. Bueno, es así básicamente que en los años 60 Pocell había sugerido en Michigan, en la Universidad de Michigan, a través de Ranford y Ash, que hagan estas placas de Michigan. Por eso ahí el nombre, ¿verdad? Las equivalencias de los nombres lo coloco en esa columna que está básicamente en la columna izquierda de mi pantalla. Entonces, básicamente, esa placa neuromio-relajante lo que hace es acomodar los maxilares superiores e inferiores, relacionar esa fase intermaxilar y también no descuidando el tema de la articulación temporomandibular, que si hacemos, como vamos a ver dentro de poquitos minutos, vamos a ver el montaje en el articulador y vamos a recrear eso en video. Vamos a entender que tenemos que hacer un correcto montaje en articulador para poder traspolarlo eso en nuestro paciente. Entonces, si cumplimos a cabalidad todos los requerimientos que nosotros hemos estudiado, entonces vamos a tener una férula oclusal óptima y a la vez una oclusión ideal. ¿Sí? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos la férula? Uno, para eliminar los espasmos o borrar el propioceptivismo, hacer el diagnóstico diferencial si es un problema muscular o un problema intraarticular. Obviamente nosotros ya hacemos a nivel lo muscular, ya lo definimos por el tema del trismo, ¿verdad? Colabora también a otros tratamientos, como vamos a ver más adelante,
en caso de clase 1 de Kennedy. Muchas las veces el paciente planteamos prótesis superiores, pero así tenemos una clase 1 de Kennedy en la cual nos puede ayudar una placa inferior para mantener esa dimensión oclusal posterior. También nos ayuda a posicionar el cóndilo mandibular en una relación céntrica, aliviar los síntomas en la articulación temporomandibular y proteger así de los desgastes excesivos y proteger a la pieza dentaria, ¿sí? Los síntomas más comunes o asociados vendrían a ser los ruidos, como hablamos nosotros, mialgias, dolores en la articulación temporomandibular, dificultad en abrir la boca, como habíamos recordado en las láminas anteriores, y movimientos restringidos lateralidad. Tenemos un paciente, obviamente, con una disfunción temporomandibular a nivel muscular. Las indicaciones cuando el paciente tenga dolores musculares, dolores de migrañas o cefaleas, limitación en los movimientos como trismus, rodillos articulares, dolor en la TM por bruxismo, ¿sí? Apretamiento, la falta de acople anterior y para llevar a relación céntrica, dormir con boca arriba, preferentemente la más ergonómica, y el uso de la placa neuromio relajante mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo más referente que podemos ir hablando con relación a este tema. Para el que gusta de esto que estoy hablando, me gustaría que se remitan al libro de Mauricio Rubiano, que es Cómo elaborar y mantener paso a paso una placa neuromio relajante, porque muchas las veces acuñamos los pasos de otros libros, ¿verdad? Entonces no son malos, pero le doy como una opción también esta. Cuando está contraindicado, cuando tenemos un paciente con enfermedades degenerativas de la articulación temporomandibular, cuando tenemos pacientes con artritis, pacientes con desarreglos internos en la articulación temporomandibular y tratamientos postquirúrgicos, ¿sí? Y lo más acentuado es pacientes con anquilosis, problemas condilares, esclerosis ósea y también tumores, ¿sí? Así como el desplazamiento de disco que ustedes pueden ver o referenciar en la columna derecha.
Bueno, agradezco a los doctores que estuvieron compartiendo también su material. Son colegas paraguayos, el doctor Alberto Pereira, la doctora Montserrat Blanco. Me cedieron este video como para poder mostrárselos y agradezco a los colegas paraguayos en este video espectacular que pudieron recrear. Bueno, esto es básicamente el protocolo. Una vez que tengamos bien los modelos de estudios, es importante un buen montaje, ¿verdad? Verificar los contactos prematuros de interferencia oclusal que muchas de las veces se dan en las mismas cúspides, los contactos deflectivos como los contactos de las interferencias oclusales. También el ajuste oclusal de los modelos de estudios muchas de las veces es importante a la hora de confeccionar las placas, el ajuste oclusal en las piezas dentarias en la boca del paciente y confección de la placa en cera de los modelos montados en articulador. Confección de la placa en acrílico y ajustarlo. Vamos a ir viendo eso paso a paso. Y los ajustes se hacen a la semana, 15 días, 3 meses y 6 meses. Eso es básicamente el protocolo que nos enseña el libro de Arturo Mans y también el libro de Mauricio Rubiano Carreño, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar con relación a la parte de las férulas oclusales de acrílico. Muchas de las veces son transparentes. La gran mayoría, muchas de las veces tenemos estos articuladores que son semi-ajustables del tipo Arcon. Lo que presentó el doctor Alberto Pereira son las de no Arcon. Esa también ya empezamos a implementar en la universidad. Y una de las preguntas que me hicieron cuando defendí la tesis era por qué era tan relevante el tema de los los articuladores semiajustables. Fíjense que básicamente uno es por el costo, ¿verdad? Y otro es porque ese semiajustable nos recrea y hay una diferencia básicamente de 7.1 milímetros entre el cóndilo y el referente de la articulación temporomandibular, ¿sí? También, como habrán visto, el tema de la cera lo solemos utilizar en práctica de la universidad, pero en la práctica privada de repente podríamos utilizar este material, como habrán visto en el video, para usar como una referencia de cómo estamos viendo al paciente en relación céntrica, ¿verdad? ¿Cómo llevamos a ese paciente en relación céntrica? Se preguntarán. Con las láminas de Long también podrían utilizar los hilos de roca y los TENS, ¿verdad? La técnica manual y manual para los colegas que son más avisados en el tema, ¿verdad? Entonces, hay muchos métodos como para llevar al paciente a relación céntrica, ¿verdad? Básicamente, en la universidad, uno de cada 36, 35 alumnos está en relación céntrica y la gran mayoría de ellos hicieron alguna vez un ajuste oclusal post tratamiento ortodóntico. Entonces, básicamente, casi ningún paciente está en relación céntrica. También los ejes que tomamos como referencia a la hora de entender los planos, que no solamente el plano oclusal tiene que estar bien recto, sino más bien tiene que estar paralelo, ¿verdad?, a los otros ejes, como estamos viendo, el eje bipupilar, el eje transversal de bisagra, ¿verdad?, y el plano oclusal del paciente. Eso lo vemos reiteradas veces cuando tomamos el articulador y vemos como esa base de la calota craneal está totalmente desplazado o no hay un paralelismo entre el plano oclusal y la barra o la rama transversa que hace, la rama superior que hace la vez del plano, el plano inferior del plano, ¿verdad? Bueno, esto fue lo que yo hice, ¿verdad? Utilizando 36 modelos de estudios y utilizando las férulas que estamos hablando, entonces nos volcamos a hacer y dar en forma aleatoria las placas rígidas como las blandas, ¿sí? Esto es el laboratorio. Tomamos impresiones de las mismas, de las arcadas superiores e inferiores, colocamos los pines, ¿verdad? Los pines nos van a ayudar a recrear y hacer el modelo montado seccionado de Kennedy para saber cómo tiene la copla anterior del paciente y también los contactos prematuros que el paciente pudiera tener.
Entonces, teniendo los modelos seccionados de Kennedy, nos va a poder referenciar ese punto, ¿verdad? La función del arco facial es muy importante porque nos va a ayudar a esos cuatro, ¿verdad? Posición del maxilar con el macizo cráneo facial, la distancia intercondilar, la identificación del plano cruzal y también el plano horizontal de referencia, que es lo que estábamos hablando recién. Con la función del articulador semiajustable, lo que hacemos es reproducir los movimientos condilios, reproduce con exactitud posición del contacto cruzal y movimientos excéntricos y la inclinación condilia, también la distancia intercondilar y los movimientos de traslación condilar. Teniendo los modelos superiores, como vimos también, podemos utilizar como referencia estas placas en cera para poder hallar tanto los movimientos de lateralidad para el ángulo de Bennett, cada uno ya caracterizando posteriormente la férula cruzal, que van a ser confeccionadas en cera para llevarla a acrílico, ¿verdad? A mufla, como le estaba diciendo el test de Merseman. La relación céntrica, es importante hallar la relación céntrica. Nosotros vemos la posición más cómoda del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea. Siempre decimos si anterior, posterior. Bueno, vemos que al colocar algo en la zona anterior de nuestras piezas dentarias, entendemos que el cóndilo va posicionándose dentro de la cavidad glenoidea en una posición mucho más anterior, superior y media, ¿sí? Porque atrás tenemos el ligamento retrodiscal, que impide que se traslade hacia la parte posterior del cóndilo de la articulación temporomandibular. También es importante este plano de referencia y también la inclinación que nosotros tomemos, ¿verdad? Hay algunos colegas que lo toman 30 grados, otros 35, ¿sí? Y algunos colegas lo toman también como referencia el ángulo que se forma con el ángulo interincisivo, con el plano de Camper, básicamente, ¿verdad? Y referencia 45 milímetros, ¿sí? Con el plano horizontal, ¿sí? El plano horizontal, que es lo que vamos viendo ahí, ¿verdad? Entonces, 30 grados, 45, 35 grados sería óptimo como para poder ir viendo, ¿verdad? Ahí tenemos los modelos superiores e inferiores ya montados, como ustedes ven. Esto es otra simulación de cómo podemos llevar al paciente en relación céntrica, lateralidad, otro tipo de registros interocruzales que podemos tener, ¿verdad? Y muchas veces ese movimiento de protrusión nos va a marcar la trayectoria condilia y también la inclinación condilar. Ahí están nuestros modelos. Y algo también muy importante que quiero compartir con ustedes es el tema de los papeles articulares que nosotros utilizamos en consultorio, ya sea no solamente para hacer esto, que es el tema de las férulas cruzales, sino también el tema de tratar a los pacientes, ¿verdad? Tenemos que utilizar papeles articulares de 19 micrómetros, que es el papel más fino. Nos acostumbramos muchas veces a adquirir los más económicos, que son de 100 micrómetros. Básicamente es mucho más grueso, entonces nuestras restauraciones, nuestras columnas, incluso nuestra placa de relajación queda muy gruesa. Bueno, acá básicamente el principio de coloración, como van viendo, el paciente que en el punto B, que es el medio, ese es el punto del contacto interocruzal que se debe generar en la restauración, en la placa, ¿verdad? Cuando nos genera un ritmo o una marcación del tipo C, quiere decir que la placa o lo que nosotros estamos teniendo enfrente está muy elevada y no genera una comodidad clínica al paciente. Y en el punto A, que ustedes ven en la columna izquierda, van a darse cuenta que realmente no hay un contacto ni de salida, básicamente, con las piezas dentales. Y nosotros queremos lograr ese contacto puntiforme. Y después, más adelante, vamos a ir viendo por qué necesitamos ese contacto cruzal puntiforme. Por esto, me voy a basar un poco en esta placa de mi amiga Tabata Rodríguez, en la cual la técnica puntillista, en la cual sí o sí dijimos que el referente tiene que caer en puntos,
no en cupping con una tasa, porque eso también nos genera una interferencia oclusal bastante marcada, bastante imponente, que no nos puede permitir o no nos va a permitir el paciente desplazar la mandíbula al lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Nos da este contacto puntiforme, una posición óptima de unidad cóndilo-disco y también una actividad muscular bastante integrada, óptima, como también la estabilidad oclusal, que es la que estamos buscando, ¿sí? Esto ya lo había revisado McNeil en el año 1985. Cuando nosotros hacemos las placas oclusales, tienen que haber 18 puntos de contacto, ¿sí? Esos 18 puntos de contacto tienen que ser puntiformes, eso es lo que ustedes están viendo ahí. En la zona posterior en rojo es lo que hacen en la máxima intercuspidación. Lo que ustedes ven en la zona de los caninos es básicamente para la lateralidad, los movimientos extrusivos, los movimientos de lateralidad que el paciente lo va a tener, y en la zona anterior, básicamente los movimientos protrusivos, que son del recorrido que va a hacer a través de ese marcaje, la trayectoria condilia que nosotros ubicamos, colocamos y padronizamos ya en los articuladores, y lo vamos a caracterizar a través de esas plantillas de cera que nosotros podemos ir caracterizándola de acuerdo a cada paciente. Así, básicamente estas placas se vuelven únicas para ellas, ¿verdad? No son eternas estas placas, hay que cambiarlas posteriormente. Entonces también hay que modificarlas. Es así que de repente, básicamente, una tira de cera, solamente necesitamos básicamente una tira, un tercio de una tira, para poder hacer estas placas o férulas rígidas, ¿sí? Tomamos el tercio oclusal como referencia en el plano vestibular, en el plano, por así decirlo, palatino, tomamos básicamente 5 milímetros a 6 milímetros. En la zona anterior, estoy hablando en el paciente, con los dientes anteriores tomamos la arruga palatina, donde termina la segunda arruga palatina en las zonas anteriores. Ahora, en las zonas posteriores, como ven ahí, tenemos 6 milímetros. Sí, es importante que no sea muy abarcante, porque si no el paciente va a sentir una sensación de efecto de vómito, ¿verdad? No se va a sentir cómodo. Así ya tenemos la placa como para colocar en el paciente, y recordar que las fresas multilaminadas también son muy importantes de acero para poder ir corrigiendo algunos desgastes que necesitamos hacer en el paciente, en el acrílico del trabajo, en el plano oclusal, con las gafas oclusales que nosotros vamos a estar dando al paciente. ¿Qué necesitamos? Reproducir una función canina del lado derecho, del lado izquierdo, y nos tiene que dar una desoclusión en la zona posterior, lado de no trabajo y lado de trabajo. Eso es clarísimo, ¿sí? También en la zona protrusiva puede ocurrir varios escenarios. Solamente los incisivos superiores con los incisivos, los dos incisivos superiores con los dos inferiores, los 4 incisivos superiores con los 2 incisivos inferiores, o básicamente muchas de las veces vemos que los incisivos laterales son los que nos ayudan a recorrer esa protrusiva. O sea que podemos hacer una protrusiva a raíz del contacto que se dan entre las piezas dentarias de los incisivos superiores e inferiores de forma bilateral. ¿Por qué es tan importante los modelos articulados? Esta es una linda foto que me obsequió el doctor David Ugarte, en la cual observamos que sirve para ensayar ajustes oclusales, encerados de diagnóstico, montaje de diagnóstico también, y la fabricación de férulas oclusales, que es lo que estamos hablando ahora, y lo más importante, hacer esas interconsultas con colegas que también nos pueden dar una mano, y por qué no también podemos usarlas nosotros docentes como para nuestra enseñanza, ¿sí? Bueno, esta es de una colega, una alumna, en la cual nosotros hicimos, ya enviándole los modelos de estudios. Acá quiero quedarme un ratito y decirle que estos son modelos de estudio, no modelos de trabajo. A mí me gusta quitar modelos de trabajo.
Si bien puede ser de estas mismas arcadas, yo las suelo quitar generalmente de la misma boca al paciente. Hago una impresión para el modelo de estudio y otra impresión para el modelo de trabajo, ¿sí? Y el modelo de trabajo es el que llevo al laboratorio, ¿sí? Bueno, generalmente esa placa oclusal la recibimos como una cubeta. Luego, vale aclarar también acá que utilizamos un acrílico termocurado transparente, no así como en el cargado ustedes ven ahí. Esa cubeta nosotros hacemos unos desgastes, borrando un poco las indentaciones del paciente, las huellas oclusales, y colocamos en la columna del medio, como dice ahí abajo, cargado, colocamos el acrílico transparente en una fase básicamente líquida, como para poder colocarlo y utilizarlo como una cubetilla y colocarle al paciente, como están viendo ahora, el famoso rebasado. Ese rebasado me va a permitir copiar fielmente la indentación del paciente, ¿sí? Entonces, muchas veces esos errores que nosotros tenemos durante la confección de las células en formato de la cera pueden ser corregidas en esta instancia, que es la instancia clínica, ¿sí? Otro de los puntos también que quiero señalarles es, muchas de las veces hay algunos colegas que me dicen que no es tan relevante como muchas de las veces yo pienso, pero llegan a darnos las férulas oclusales en forma autocurado y no así termocurado. Y como ustedes se pueden dar cuenta por el olor que es bastante, ¿cómo le puede decir? Azucarado, es como el aliento del diabético, ¿sí? También menor pérdida tridimensional, resistencia mecánica debilitada, es más resiliente el material de autocurado con relación al termocurado, no es irritante y no se absorbe los colorantes. Eso también haciendo un poco alusión también con el tema del termo, ¿verdad? Cuando tenemos una placa termocurada, generalmente es muy difícil que absorba colorantes, es mucho más rígida, no es resiliente, también no tiene olor, es mucho más difícil de gastar. Entonces, ese es un parámetro que quiero que tengan en cuenta a la hora de confeccionar las férulas oclusales. También hay errores, ¿verdad? Por eso es importante, y era una pregunta seguro frecuente de prótesis parcial removible, era que el diseño se hace mucho antes. Muchas de las veces, cuando son muy abarcantes, yo les sugeriría muchas de las veces no incluir los terceros molares. Nosotros solemos abarcar hasta el segundo molar. Más de ello puede incomodar al paciente porque llega a la línea A. Entonces, cuando el paciente dice la vocal A, lo que hace es despegar o diferenciar el paladar blando del paladar duro. Eso también es muy importante. Lo que hacemos en ortodoncia, muchas de las veces tenemos ese material que es una tinta indeleble que nos ayuda también a referenciar los puntos de desgaste en los cuales nosotros queramos corregir si no tuvimos una buena planificación y un buen diseño, ¿sí? Bueno, acá les traigo a colación esto que yo me preguntaba cuando empecé este trabajo y cuando era estudiante. Hasta ahora tengo miles de preguntas, pero esta me las hice y quiero compartir con ustedes qué porcentaje de pacientes tenemos y en qué clase 1 de ANGLE, clase 2, clase 3. Tenemos mayoritariamente el paciente en clase 1 seguida en la clase 2, ¿sí? Eso se da como referencia también los pacientes en Chile y también en Argentina. Pero referencialmente este guarismo corresponde a Chile, ¿sí? Coincidentemente. ¿Por qué era importante definir la clase 1, clase 2, clase 3? Porque habrán escuchado ustedes que el espesor de la placa tendría que ser 3 a 5 milímetros, 7 a 9 milímetros o 3 milímetros. En el libro de Echeverry, de Sherman, vemos que en las placas nosotros vemos y hacemos hasta 3 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta de acuerdo al perfil del paciente, la clase 1, 2 o 3 del paciente y referenciarlo a ese punto, ¿verdad? De qué tan grueso podemos hacer las placas referenciándonos
con la clase que el paciente lo tenga, ¿verdad? Haciendo un estudio exhaustivo del análisis oclusal funcional. Espesor de nuestros dispositivos. En mi gran mayoría siempre suelo respetar esos 3 milímetros porque es básicamente el espacio que se genera entre las piezas dentarias superiores e inferiores cuando está en descanso la mandíbula, ¿sí? ¿Por qué es importante para nosotros esto? Es porque uno induce la relajación muscular, controlamos la dimensión vertical oclusal, permitimos la posición más céntrica del cóndilo mandibular y nos protege los dientes de desgaste por atrición. Como le estaba diciendo, prácticamente 1 de cada 35, 5% del universo que siempre estudiamos nosotros en la facultad está en relación céntrica. Bueno, es importante los análisis oclusales, el análisis oclusal del paciente, el ajuste oclusal que se puede ya practicar a partir de los 13 años y también les comentaba que la interferencia y los contactos prematuros siempre tenemos las cúspides palatinas de los molares. Prácticamente acá en Paraguay el 90-95% hay de oclusopatías. Entonces creo que viene a correlacionar un poco el tema de por qué se da en el mismo punto de las cúspides palatinas los contactos deflectivos y los contactos de interferencia, ¿sí? Así como ustedes pueden ver acá, en este estudio se hizo y prácticamente el primero, segundo y tercer molar en las cúspides palatinas. Bueno, acá esta es una pregunta frecuente. ¿Qué hacemos? ¿Restauramos? ¿Hacemos un abordaje quirúrgico? ¿O damos procedimientos? ¿Sí? Si no hacemos o hacemos solamente el abordaje quirúrgico, también es muy importante hacer el ajuste oclusal. Si no hacemos este ajuste oclusal, entonces creo que tiramos por la borda el abordaje quirúrgico. Bueno, acá el doctor Carrillo nos hace mencionar, y siempre queremos nosotros como odontopediatras nos basamos en esto, que el cepillado frecuente y muy fuerte hace de alguna u otra forma esa retracción gingival, ¿sí? Quiero decirle que uno puede hacer eso, pero también tiene mucho que ver los contactos, la interferencia oclusal y los contactos prematuros, ¿sí? Uno en estática y otro en dinámica, solamente les recuerdo esa parte. Y recordemos que las bacterias no mueren por aplastamiento. No porque nos cepillemos fuerte lo estamos haciendo mejor. Me parece espectacular esta aclaración del doctor Alfredo. Bueno, también apoyándome un poquito en sus materiales, escuché decir de parte de los colegas que los odontopediatras y los ortodoncistas muchas de las veces hacemos estos contactos innecesarios, y quiero comentarles que muchas de las veces no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Esto sí o sí se va a ir acomodando y no va a tener injuria en la parte oclusal, ¿verdad? Estos ajustes oclusales, estos sellantes no producen injuria oclusal y no produce choque prematuro. Los contactos prematuros, si hacen correlación con la placa anterior, están en los mismos puntos. O sea, repetimos, los contactos prematuros de interferencia oclusal encontramos las cúspides palatinas, ¿sí? El contacto prematuro era en el acto de cierre y la interferencia era cuando yo observo en el lado de no trabajo contactos que me permiten injuriar la pieza dentaria. Otro de los temas muy difundidos como odontopediatra y que se pregunta mucho es ¿qué repercusión tienen las placas de relajación rígidas en boca de pacientes en crecimiento? En realidad no tiene mucha repercusión el tema de que las placas o las férulas estén en la boca del paciente, niño, ¿verdad? Porque no va a interferir en el crecimiento y desarrollo
pero en realidad acuérdense que el niño tiene que venir acompañado de su papá o su mamá, entonces estos ajustes oclusales se tienen que hacer mucho más en un lapso no tan prudencial como habíamos dicho a la semana, a cada 3 meses, a 6 meses, sino prácticamente el paciente tiene que ir y venir para hacer los ajustes pertinentes, ¿sí? Creo que estaban preguntando ahí cuándo es el momento oportuno para hacer una buena evaluación oclusal. Bueno, la evaluación oclusal, según la Academia Americana de Ortodoncia, nos permite a nosotros, tanto odontopediatras como ortodoncistas, a partir de los 7 años, hacer un análisis del análisis oclusal del paciente pediátrico. Entonces, eso también es muy válido que tengan en cuenta, ¿sí? Yo en lo particular me uno un poco con lo que había escrito la doctora Claudia Restrepo, Serna, y la doctora Diana Lira. Es un trabajo de repente que no lo haría, obviamente, porque tienen que hacerse demasiados ajustes oclusales para que nos pueda servir. Aquí tenemos el caso de un niño en la cual fue realizado esta plaquita de relajación, específicamente en la dentición mixta. Y obviamente acá, en el caso de un paciente adulta, la cual lo va mostrando como es el recorrido tanto de esta derecha, una dentición permanente. Lleva el mismo lugar otra vez, al lado izquierdo. Les recuerdo mientras estaba viendo el video, un paciente adulto lo consideramos nosotros a partir de los 13 años. Es así que la potencia de fuerza que se va generando es más o menos en la lengua 1,5 kilogramos de fuerza. Los auriculares de los labios no los puse ahí, pero son más o menos 300 kilogramos de fuerza. Y cuando se va cambiando la pieza dentaria, normalmente pieza dentaria con pieza dentaria, vean que es 46 kilogramos. Si lo vemos, piezas dentarias con implantes, se va traspolando a 50 kilogramos. Implantes con implantes son 100 kilogramos. Y referenciando un paciente normal con un paciente que es patológico, habrán visto también por Instagram que un paciente puede llegar inclusive a 285 kilogramos centímetros cuadrados de fuerza. Entonces es mucha la cantidad, es mucha cantidad de fuerza, entonces que puede realmente el paciente, entre comillas, absorber. En este caso no va a absorber, sino va a fracturar, ¿verdad? Este es un libro que también lo pueden entrar a ver en YouTube, que es la entrevista que tuve con el doctor Pablo Perry, ¿sí? En su libro de implantología, una edición contemporánea, en la segunda edición, en la cual habla que la oclusión, qué tan importante es la oclusión dentro de la implantología. Por lo tal es así, vamos a ver un poquito más rápido, que el paciente antes y después. Empezamos básicamente con un paciente que sí tuvo ruidos articulares 9 de los 36, 9 de los 18, perdón, y bajaron sus ruidos articulares en 7, ¿sí? Entonces una leve, y con relación al blando no hubo una variación bastante notoria, ¿sí? Bueno, se hizo un cuestionario inicial en la cual la mayor cantidad de pacientes dijo tenía ese hábito bucal cuando eso era una parafunción, entonces lo clasificábamos como una parafunción. Según las charlas que tuvimos recientemente con la doctora, con la neuróloga, la doctora Elena Medina Velostiada, ellos lo consideran aún como una parafunción. Eso es lo que me aclaró, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, es importante diagnosticar, ¿verdad? Ir viendo con qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Bueno, como podrán ver, esto es lo que pudimos quitar del cuestionario inicial cerrado que tuvimos con ellos. En una mayoritaria cantidad de personas referenciaban esto. Una cosa es lo que el paciente nos diga y otra cosa es lo que nosotros encontremos, ¿verdad? Básicamente 28 pacientes de esos 36 alegaban que tenía bruxismo. ¿Por qué? Por cansancio muscular, de dolor de cabeza, de gastos dentarios,
a la mañana generalmente no podía tener una apertura bucal sana, una apertura bucal normal, entonces también era una equivalencia para ir pensando en esto que circunscribimos en bruxismo, ¿verdad? Dolor de cabeza también era bastante importante y los músculos afectos en un grado mayor era el macetero, ¿sí? Los ruidos articulares, como les dije, fueron disminuyendo con las rígidas solamente en 2 pacientes, ¿sí? El antes y el después. Resumimos ahí, ¿verdad? Y como van a darse cuenta ahora, esta es la distribución de músculos afectos lateral derecho en el tiempo 0, 3 meses y 6 meses. ¿Cómo va bajando eso en los pacientes específicamente? Como están viendo ahí en las férulas, ¿verdad? En las férulas rígidas va disminuyendo notoriamente y casi significativa. Por eso me animo a decir que las rígidas son levemente significativas frente a las blandas, ¿sí? La misma cosa, pero del lado izquierdo, ¿sí? En el tiempo 0, 3 meses y del lado 6 meses. Como verán, se fue corrigiendo eso con el tema de los músculos afectos, tanto al lado izquierdo como al lado derecho, y sus diferencias, ¿verdad? Bueno, como le estaba diciendo, el tratamiento hace el bruxismo, porque en realidad nosotros a veces queremos colocar como una patología el bruxismo, no es así, ¿verdad? Engloba un tratamiento multifactorial, y ese tratamiento multifactorial tenemos que agregar no solamente las placas oclusales, sino también el tema de que si realmente está con una medicación, podemos bajar ese dolor, esa inflamación que el paciente tenga si fuera muscular, ¿verdad? También la concientización, ¿verdad? Al tener un paciente con una placa oclusal, le ayuda al paciente cognitivamente educarse y tratar de que en la corteza cerebral pueda entender que el paciente tiene que relajar el maxilar, ¿verdad? A través de los músculos, ¿verdad? Y por sobre todo, recalcar el tema de la higiene del sueño. La cantidad de horas que dormimos es muy, pero muy importante, y también tratarlo con un especialista de estudio del sueño, también con un especialista de ATM, también es muy, pero muy importante. Acá solamente un caso clínico en la cual me ayuda a entender la columna principal, son mis casos. Las otras 2 fotitos la pedí prestada al doctor Alfredo Carrillo como para poder referenciarlas. Los desgastes muchas de las veces los pacientes no solamente son físicos, sino también son químicos. Entonces, en este caso, tenemos un paciente no con bruxismo, sino con regurgitación. Entonces, fue importante el tema de las coronoplastías y también el tema de las placas. En este caso, yo le elegí la placa semirrígida. Puede ser una placa, una placa de Andreasen, puede ser una placa que les lleve a ayudar a que el paciente pueda tener una salud bucal bastante conforme y también amigable con la calidad de vida, ¿sí? Es importante también hablar con el pediatra, con el neurólogo, con el gastroenterólogo pediátrico, con el cirujano pediátrico, con el fonoaudiólogo, que le va a ayudar al paciente a respirar, y al kinesiólogo también para adquirir una mejor postura, ¿sí? Referenciando esto que le había contado la doctora Miriam, era el tema de que el bruxismo hasta hoy día, bueno, ahora desde 2016, se considera como el bruxismo infantil se considera como una actividad comportamental que está basada por el sistema nervioso central, ¿sí? Por eso es importante identificar y controlar los factores causales asociados. Eso es muy, pero muy importante. Estas placas, voy a ir pasando rápido, lo pueden ir viendo en mi cuenta de Instagram, Dr. Jorge Pino, y la van a poder tener en forma entera, ¿sí? También se va a quedar grabado esto, así que vamos a subir en otras plataformas para que ustedes puedan ir masticando mejor, ¿verdad? Y otra de las cosas que van a ir viendo también es el tema del uso de la aparatología, ¿verdad? Esto es lo que nos reseña básicamente la LOP, que la aparatología intraoral, si bien puede
en casos de bruxismo del sueño, proteger del desgaste dentario y relajar los músculos de la masticación, no hay evidencia de su efectividad para resolver el bruxismo. Las placas rígidas solo podrían utilizarse en la dentición permanente y las blandas no representan indicación. Generalmente las blandas generan incomodidad al paciente, ¿sí? Al ser resiliente, el cóndilo mandibular no está cómodo, ¿sí? Pudiendo actuar esta como estímulo para el apretamiento dentario. Es lo que le decía, es similar a la de un chicle. La aparatología bimaxilar de ortopedia funcional en forma indirecta evitaría el apretamiento, el rechinamiento y la propulsión mandibular. Por eso es importante ver otras placas que son también muy importantes a la hora de entender ese caso del bruxismo de sueño infantil, ¿verdad? Y ahí, como algo final, tanto el bruxismo de sueño como el síndrome de apnea obstructiva del sueño son entidades complejas que pueden estar asociadas y que requieren de un manejo cuidadoso teniendo en cuenta todos los factores que involucran. Resulta fundamental la aparición del odontopediatra en equipos multidisciplinarios para poder ofrecer el mejor tratamiento y resultado para sus pacientes. Ante la falta de evidencia y controversia en relación al tratamiento de diversos tipos de bruxismo en niños, es necesario el trabajo mancomunado de los referentes en investigación en la zona de Latinoamérica específicamente, ¿verdad? Es lo que le decía, ¿por qué no utilizar las férulas semirrígidas inclusive? ¿Verdad? Porque a veces crea incomodidad al paciente, crea un disconfort, ¿verdad? Y un daño a la articulación temporomandibular. Yo en lo particular los trainers los utilizo y me ayudan, ¿verdad? Porque es semirrígida, no blanda, ¿sí? Hago esa aclaración también. Bueno, este es nuestro desafío ahora, irnos al análisis oclusal funcional ya digital, ¿sí? Ya los articuladores ya vienen en formato digital también, que podemos ir recreando el tipo de oclusión según el paciente, ¿verdad? Entonces, es importante sumarnos esto y seguro que van a venir también otras preguntas con esto, ¿verdad? ¿Qué tan importantes son esas marquitas de colisión, contacto fuerte, promedio, débil, muy débil, para poder ir construyendo una placa de relajación óptima para el paciente, ¿verdad? Acá, ya que la doctora Miriam y Loria le encanta rehabilitación, les muestro algo, ¿verdad? Siempre nos encargamos de hacer buenas restauraciones, prótesis, implantes, pero en este caso puntual no olvidamos de recetarle, me pasa generalmente, ¿verdad? Recetamos prótesis superiores o implantes a nivel superior porque son las piezas que el paciente lo va a ver, pero sin embargo no tenemos en nuestro chip el tema de oclusión mutuamente protegida o compartir mutuamente protegida, que es el tema de las piezas dentarias inferiores cuando tenemos una clase 1 de Kennedy y tenemos que básicamente aumentar la dimensión vertical oclusal posterior. Como broche final y cerrando esto, les comentaría a ustedes esto. El bruxismo es un comportamiento actualmente que se reconoce como el bruxismo de sueño, tiene una etiología multifactorial que involucra complejos de procesos fisiológicos multisistémicos. También decimos que el bruxismo es más que desgaste dental, es una sumatoria de signos y síntomas, como estamos viendo o como hemos comentado. Las férulas rígidas son más efectivamente o significativamente, levemente significativas, a eso me quiero ir, a las semirrígidas, que es la que nosotros utilizamos, específicamente una T4U de la Myofunctional Research. El diagnóstico es fundamental para poder rehabilitar y los tratamientos son multidisciplinares. La placa neuromio-relajante es solo un eslabón del mismo. Entonces, eso le quiero dejar como mensaje y también agradecerle a estas personas que me ayudaron enteramente en estos 15 años de mi formación, a la doctora Marta Cuevas, al doctor Carlos Prillone, al doctor Alfredo Carrillo y a la doctora Palula Cartinelli, que siempre me están ayudando a crecer, y no solamente como persona, sino también como profesional. Así que muchas gracias por la invitación, doctora Miriam y Gloria, también doctora Catalina Barra. Me pueden seguir y suscribirse en YouTube. Siempre voy subiendo videos de todo lo que hacemos, todo lo que hablamos.
mi línea de investigación siempre es bruxismo, así que me pueden escribir, podemos seguir conversando y ahí tienen, les dejo mis datos como para que puedan anotarlo, hacer como un screen de pantalla y estamos conectados siempre. Me encantó esta invitación de Odontología Sin Fronteras y saludo en especial a todos los que se pudieron conectar y en especial a mis amigos de Chile. A partir de ahora, la doctora Miriam y la doctora Catalina. Un abrazo. Doctor, muchas gracias por toda la información hoy compartida. El chat estuvo bastante movido. Le voy a hacer algunas de las preguntas que hicieron. O sea, hablaron bastante, pero voy a hacer unas poquitas para aclarar algunas dudas. Una de las preguntas que hizo Shirley fue, ¿cuál es el mejor articulador a usar? Todos los articuladores, ¿se escucha bien ahí, doctora? Sí, se escucha muy bien. Bueno, todos los articuladores son muy buenos. Hay interferencia. ¿Ahí está bien? Sí. Ahora sí. Voy a dejar esto. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, en realidad todos los articuladores son muy bienvenidos. Están los articuladores semiajustables que son del tipo Arcom, que básicamente es de mi época. Y ahora utilizamos los articuladores no Arcom, ¿sí? Cualquier articulador es muy importante para poder hacer el diagnóstico, ¿verdad? Ya. Todos los articuladores son muy importantes. Ok. También preguntaron, dentro de las indicaciones, usted menciona la fabricación de placas en pacientes con trismo. ¿Cómo es posible esto debido a la reducción de la apertura bucal? ¿Cómo me dijiste? Doctor, se escucha eco. Creo que tiene... Hola, ¿sabes que no te escucho bien acá? Hola. ¿Ahora sí me escucha? Más o menos. Le escucho. Ya, dice, dentro de las indicaciones, usted menciona la fabricación de placas en pacientes con trismos. ¿Cómo es posible esto debido a la reducción de la apertura bucal? Pregunta Shirley. Bueno, en realidad lo que hacemos muchas de las veces el paciente viene con una apertura bucal. Si hablamos de un paciente adulto, generalmente adolescente, solemos quitar una impresión con una silicona, confeccionamos los modelos, porque a veces es muy difícil colocar una cubetilla, ¿verdad? Y confeccionamos las plaquitas de relajación, ¿verdad? El paciente lo que está haciendo al momento que yo le estoy colocando la placa, lo que está haciendo es borrando el propio septivismo. Al cabo de 5 o 7 días, el paciente va a adquirir otra vez una dimensión vertical oclusal normal y una apertura bucal normal. Ok, muchas gracias. También pregunta Pablo, ¿qué opina sobre la evidencia que descarta la relación entre oclusión y bruxismo? ¿Qué pasa con la clasificación de bruxismo diurno y bruxismo nocturno? ¿Cuándo realmente hay que intervenir la oclusión? Bueno, sí, leí esa partecita. Pasa la copla ahí. Se escucha todo. Bueno, te digo, yo no estoy escuchando lo que me estás planteando, por eso estoy con el tema del móvil. Bueno, la oclusión la tenemos que impartir y la podemos ver en un niño a partir de los 7 años. Según la Academia Americana de Ortodoncia, podemos observar a los 7 años ese paciente con el tema de la oclusión. Ahora, a partir de los 13 años ya podemos plantearle el tema del análisis oclusal funcional, ¿sí? Eso es muy válido a partir de los 13 años. Sí, no sé si... y el otro es el tema del bruxismo de sueño y el bruxismo diurno, ¿sí? Sí. Generalmente vemos más el bruxismo de sueño, me remito más a los pacientes niños, que son los rechinadores, y básicamente los diurnos son los que hacen más los pacientes adultos, ¿sí? Sí, perfecto. Pregunta Pablo Tapia, ¿qué indicaciones dan para usar las placas miorelajantes? ¿De uso continuo? ¿Algún detalle? Y en realidad, en realidad las indicaciones son las siguientes. El paciente tiene que utilizar el mayor tiempo posible, ¿sí? Eso es uno. Generalmente el paciente va a su casa, lo que hacemos es básicamente
aliviar todos los contactos prematuros de interferencia que el paciente lo tenga. Lo vemos a la semana y el paciente nos comenta si de repente le quedó bien, si de repente le ajustó bastante, que en realidad la idea es que le ajuste, no le quede tan libre, porque si no la placa bascula. Entonces es importante que quede no tan ajustada tampoco, porque si no vamos a tener problemas con el periodonto. Y le vamos haciendo el seguimiento a los 7 días, a los 15 días, a los 3 meses y a los 6 meses. Ok, perfecto. Pregunta Natalia Rojas. Doctor, ¿existe un plano miorrelajante para pacientes con ortodoncia? Bueno, en realidad me puedo dividir en dos. Están las placas que se suelen utilizar para los pacientes que utilizan ortodoncia. Siempre nosotros decimos en ortodoncia que el maxilar superior viene a ser como una bota, un zapato, y el pie viene a ser la mandíbula inferior, ¿sí? Entonces, la placa en vez de estar arriba, está abajo, ¿sí? Entonces, alineamos primero y nivelamos las piezas dentarias anterosuperiores y posterosuperiores, y luego nos remitimos a ver cómo está el acomodo con las piezas dentarias inferiores y vemos cómo podemos seguir el plan de tratamiento. Es según el caso. Ok, perfecto. También te quiero comentar algo, doctora Miriam. Diga. Habían, no sé si en Chile hay, creo que cuando fui a Viña del Mar, como te estaba contando, me habían dado una placa Trainers, en la cual también acá hay una placa muy resiliente, no sé si tengo a mano, pero tenía la placa de silicona, tenía como para que vaya el slot ahí, es como una lengüetita, como una pestañita. El paciente se colocaba la placa semirrígida y el paciente podía tenerlo en boca. No sé si me explico. Sí. Arriba era una placa semirrígida. Doctor, ¿se escucha? Era una placa semirrígida que adentro tenía como justo a la altura de los brackets, tenía como una lengüetita. También era otra condición válida para poder colocar, pero una placa semirrígida. Cuando yo hablo de una placa semirrígida, digo que el esqueleto es de poliuretano, es un plástico duro, por así decirlo, el esqueleto, y luego está revestido de silicona. Hola. Se escucha un poquito de eco. Yo creo que tienen que apagar el otro computador o el otro teléfono que tiene conectado para que no haya interferencia. Bueno, ahí. Se escucha ahí más o menos. Ya. Doctor, pregunta el doctor Silvio, ¿la contención superior que se usa en pacientes posteriores el tratamiento de ortodoncia puede reemplazar el uso de la placa de relajación? Tanto como reemplazar no creo, pero las plaquitas de Foley es lo que más solemos hacer, pero también podría ser válido, ¿por qué no? Okay. Con relación a ese punto, creo que hacemos más esas plaquitas que se suele utilizar para blancamiento, no, de acetato, no tanto de acrílico. ¿Se entiende? Sí. Pregunta aquí otra doctora o doctor Overbay. Dice, doctor Pino, ¿cómo evalúa la función de los músculos masticatorios? ¿Manualmente? Sí, en realidad nos cupo observar en estos pacientes con la doctora Palula de forma clínica haciendo la palpación en forma superficial y en algunos casos con la técnica de pinzamiento. Ok, perfecto. También te quiero recalcar algo, no sé si viene a colación. Hicimos un proyecto piloto con la doctora Elena Medina, en la cual no pudimos quitar esos estudios electromiográficos con electrodos en los músculos, porque eso era la idea primaria nuestra, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacerlo en forma manual. Entiendo.
Doctor, está preguntando Pablo Tapia, que a qué se refería con bruxismo protectivo. Lo leyó en una diapositiva. Sí, el bruxismo protectivo es cuando la mandíbula trata de acomodar, en la mandíbula trata de acomodar las piezas dentarias unas con otras, básicamente para proteger las piezas y el cóndilo. O sea, sí o sí el paciente tiende de alguna u otra forma en ese desplazamiento que se produce cuando nosotros estamos colocando nuestra mano, lo que hacemos es desviar la mandíbula hacia uno de los lados y también genera otro elemento también muy válido, que es el tema de la contracción del músculo pterigoideo de forma contralateral. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy colocando del lado izquierdo, en realidad, en el mismo lado estoy estirando los músculos, no es contralateral, el mismo lado. Estoy estirando los músculos, el paciente tiende a tener dolores en esa zona del pterigoideo externo, ¿verdad? Y lo protectivo es porque sí o sí el paciente trata de controlar la mandíbula y llevarla en una posición mucho más céntrica y lo aprieta, ¿sí? En forma consciente. Perfecto. Yo creo que ya esta es la última pregunta Overby. ¿Qué tipo de patologías articulares temporomandibulares requiere de su placa de relajación? ¿Me decís otra vez? ¿Qué tipo de patologías articulares temporomandibulares requiere de su placa de relajación? No, la placa de relajación no se utiliza. En realidad es una pregunta capciosa. Un paciente que tiene un tumor, tiene anquilosis o de repente tiene artritis, un paciente que no puede portar las placas de relajación. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya estaríamos listos por hoy. A todos los que están presentes, de verdad, muchas gracias por haber asistido a esta charla con el doctor Jorge Pino. Doctor, de verdad, encantadas de haberlo tenido hoy con nosotras. Gracias por el aporte que hizo a nuestra comunidad. Espero que a todos les haya servido. Y bueno, que tengan una excelente noche. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Hasta luego, doctora. Un placer. Saludos. Que esté muy bien. Chao. Hasta luego. Chao, chao.